Perfecto, bien. Bueno, decía, estábamos con problemas técnicos y así que ahora creo que ya está todo solucionado. Cualquier cosa, esperamos unos minutitos, así se va conectando más gente y si alguno ve que hay problemas con el audio o algo, escribe por mensajito y nos va avisando. Aprovechemos ya que están, que tienen el link para ir pasando, pueden pasarles a los hermanos que no están conectados o a alguien, algún amigo, un conocido que quieran que se esté sumando a ver la transmisión, a compartir, podemos estar invitándolos. Es súper fácil, es copiar, pegar. Súper sencillo y ya estás invitando a alguien en algo tan importante que es adorar juntos a Dios. Como siempre decimos, quizás no es la manera que más nos guste, no es la manera que preferimos, pero es la manera que Dios ahora nos está permitiendo. Así que gloria a Dios y aprovechemos este momento para alabarle, aunque sea de esta manera, a Dios. Vamos, a esperar un poquito más a que se vaya sumando más gente. Vamos a ir acomodando las cosas un poquito y esperemos ya a que para alargar. Bien, no sé, a ver, producción, me dicen cuántos hay conectados. 14 conectados. Bien, somos bastantes. Imaginemos que por cada conectado en promedio deben ser 2 o 3 personas, así que somos unos 40 y algo. Genial. Bien, bueno, vamos a arrancar leyendo Salmos 95. Hoy vamos a tratar de unir un poquito lo que va a ser el tiempo de prédica con la alabanza, que hoy nos toca un tema súper importante, un tema que creo que en estas circunstancias es bueno reflexionar en eso y tomar en cuenta, que es la unidad, que es estar juntos como iglesia. Y como vamos a ir viendo en su palabra, vemos muchos lugares donde habla sobre la importancia de tener un mismo sentir, de tener todos la mirada fija en lo mismo, que sería Dios, en la obra de Dios. Así que leemos en Salmo 95 que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su Padre y ovejas de su mano. Vemos acá como dice: venid, aclamemos, lleguemos nosotros. No está hablando de uno, está hablando de todos, de una unidad, de muchos. Así que los invito a estar adorando con tu familia, con quien tengas al lado. Acá tenemos algunos jóvenes que gracias a Dios nos están acompañando. Así que, como leímos, con un mismo sentir, adoremos juntos a Dios. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar
escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Dios, queremos darte tantas gracias por este día, queremos agradecerte, queremos alabarte, queremos en este momento darte la gloria, en este momento dejar de lado ya sean las preocupaciones, planes, lo que nos puedan estar distrayendo y tener nuestra mirada, nuestra mente, nuestros corazones puestos en vos, Dios. Queremos seguir adorándote y dejando este día en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos cantando, seguimos adorando a Dios. Los que están presentes pueden cantar si quieren, así que los invito a que se pongan de pie y que también juntos alabemos a Dios. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu pueblo se conozca en la alabanza de tu pueblo que proclama tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre. Cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se conozca en la alabanza de tu pueblo que proclama tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es
siempre reinarás. Vemos en esta la canción que dice que tu reino se conozca en alabanza de tu pueblo que proclama tu poder. Vemos un reino, un pueblo, una iglesia, todos juntos alabando a Dios. Vemos en su palabra que dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces vemos en su palabra que vemos que debemos adorar a Dios como cuerpo, aquellos que en espíritu y en verdad le siguen, le sirven, deben adorarle. También vemos en su palabra que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. También vemos más adelante que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos en diferentes lugares en su palabra donde llama a unidos a adorar, unidos a buscar a Dios, a estar unidos en un mismo sentir. Vemos más adelante en Romanos, dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Vemos que somos un pueblo, un cuerpo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. También leemos que dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en su palabra varias veces que nos llama a estar unidos, no a pensar cada uno: yo qué puedo hacer, yo cómo soy, quién soy, sino somos iglesia, somos un cuerpo, somos el pueblo de Dios, y que nos llama que debemos adorarle, nos llama que nos acerquemos a Dios, que nos postremos a Él y le adoremos. Así que sigamos adorándole a Dios como un cuerpo, como una iglesia, como su pueblo. Señor, conoces mi corazón, con cuanto te fallo, sé que me amas. Con tu presencia rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección.
venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Dios, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por la obra de Jesús en la cruz, porque resucitó y con Él resucitamos. Gracias por la salvación, gracias por tu misericordia, por tu gracia, Dios. Queremos seguir en este momento alabándote, dándote la gloria a través de tu palabra, Dios. Queremos seguir con nuestra mirada puesta en vos, juntos, aunque sea por este medio digital, juntos buscarte, juntos reflexionar en lo que tenés para decirnos, Dios. Seguimos adorándote. Amén. Buen día, hermanos, ¿cómo están? A los que están participando por medio de la transmisión y también a algunos que están acá detrás de cámara. Damos gracias a Dios porque venimos anunciando hace varios domingos que vamos a comenzar nuevamente a reunirnos. La verdad es que siempre termina siendo todo muy, o por lo menos no termina siendo claro, ¿no? Lo que el gobierno propone o los decretos que saca. Lo que sí estamos seguros, lo que estamos investigando y creo que ya en un 90% creemos que a partir del miércoles
Los miércoles estábamos haciendo la reunión de oración y meditación del libro de los Salmos por Zoom. Así que a partir de este miércoles, como ya se extendió el horario, la franja horaria de circulación, se puede circular hasta las 0 horas, o sea, hasta las 12 de la noche, de 0 horas a 6 de la mañana. Entonces, a partir del miércoles vamos a tener nuestra primer reunión de oración ya presencial, o sea, nuestra primer después de tanto tiempo en confinamiento. Y el domingo vamos a tener también la reunión presencial, y ahora lo confirmamos, ¿sí? Queríamos, la verdad, la intención era hacer o comenzar la reunión presencial a partir de hoy, pero la verdad es que no era claro, o no es claro el decreto del gobierno, del Estado. Sin embargo, ayer estuve leyendo en varios periódicos y bueno, la idea, o por lo menos lo que se entiende, es que se puede tener reuniones religiosas, así que podríamos, en este caso entonces, o podríamos haber comenzado hoy, ¿sí? Hoy podría haber sido el primer domingo con nuestra primera reunión, obviamente tomando los protocolos y dividiendo la cantidad de personas, ¿sí? Por el espacio que tenemos en nuestro salón de adoración. Lo cierto es que hay algunos, ustedes no los pueden ver, pero para mí es de mucho provecho, porque la verdad es que predicarle a una cámara no tiene mucha gracia, o por lo menos no cuesta. La verdad es que es algo que cuesta muchísimo. Así que aprovecho a los que están presentes, la mayoría o casi todos, no, todos jóvenes, menos Sol, ¿no? ¿Me hiciste así, no? Y bueno, voy a comenzar entonces con el tema de hoy. Estuve en realidad escuchando y leyendo todas las semanas sobre este tema. Escuché algunas predicaciones y, como dijo Rodri, el tema principal en el cual hoy vamos a hablar es la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo va a exhortarnos en esta continuidad que vamos a tener hoy de poder estudiar y comprender más y acercarnos más a la palabra de Dios por medio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a ver hoy lo que el apóstol Pablo nos va a hablar en cuanto no solamente a la unidad, la importancia de estar unidos como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, sino también la importancia de tomar en cuenta y tomar muy en serio el peligro que significa la división dentro del cuerpo de Cristo. Obviamente la unidad es lo contrario, absolutamente lo contrario a la división. Como habíamos dicho en la introducción a la carta de Pablo a los Corintios, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en la cual él mismo había fundado. Corinto era una ciudad comercial en la cual, obviamente, por ser una ciudad comercial, recibía personas de todo el Imperio Romano. Podríamos decir que Corinto era algo así como la ciudad de Nueva York, ¿sí? del Imperio Romano. O para los que estamos acá en Argentina, la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O para los brasileños, ahí se van a enojar algunos, pero para mí es Río de Janeiro. Isabela va a decir, no, es Sao Paulo, pero para mí es Río.
Y Miner va a decir que es el nordeste, está bien. Piauí, Río. Lo cierto es que esto implica que obviamente hay un beneficio en cuanto a lo económico para la ciudad y para el imperio, pero también hay algo que podemos ver claramente cuando llegamos a grandes ciudades, y es que lo que se ve reflejado en esas ciudades es nada más ni nada menos que el corazón de los hombres, el corazón de los hombres. Y obviamente la palabra de Dios nos dice que el corazón del hombre es engañoso y el corazón del hombre es y ama el pecado. Entonces, en esta ciudad se encontraban diferentes cultos idólatras, diferentes cultos a dioses paganos, y obviamente estos cultos llevaban a una inmoralidad social. Ahora, imagínense esta situación, en medio de este desastre social, en medio de esta inmoralidad constante en esta ciudad de Corinto, en el cual vemos o nos ubicamos en Corinto y vemos diferentes lugares de adoración pagana, vemos diferentes lugares en los cuales se practica todo tipo de inmoralidad sexual. Vemos lugares donde los hombres dan rienda suelta a sus pasiones, borracheras, orgías y diferentes aspectos del pecado. Ahora el apóstol Pablo llega a esta ciudad y predica el evangelio de la cruz de Cristo. Él mismo va a decir que este evangelio es de salvación y para salvación. Para algunos era locura, para aquellos que se pierden, pero para aquellas personas que habían escuchado y que habían creído en el mensaje, era el mensaje de salvación. Ahora, tengamos en cuenta el contexto nuevamente. Me ha pasado de estar con personas que venían de un contexto difícil, sufridas, personas que habían vivido diferentes circunstancias en su vida, obviamente malas, y que luego de un tiempo, luego de una situación u otra, habían conocido el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Habitualmente vemos una tremenda pasión en esas personas en el momento de la conversión. De hecho, vemos algo que impacta cuando vemos a por ejemplo, un adicto, un ex drogadicto o una prostituta o lo que nosotros podamos imaginar, o un homosexual, en lo cual muchas veces para nosotros es impactante ver el testimonio de una conversión de una persona que vivía de esa manera y hoy vive de otra manera en Cristo. De hecho, he pasado casi toda mi infancia escuchando testimonios que eran impactantes. Recuerdo cuando era más chico, crecí en una iglesia, o mi familia iba a una iglesia en la cual tenía un hogar de rehabilitación. Y era algo cotidiano escuchar testimonios de personas que habían sido asesinos, violadores, adictos, muchos enfermos de SIDA, que habían vivido su vida de una manera desastrosa literalmente. Sin embargo, en un momento comenzaron a caminar con Cristo. No estoy diciendo que todos se habían convertido, estoy diciendo que algunos comenzaron a caminar con Cristo. Recuerdo el testimonio de quien fue mi pastor por muchos años, Juan, un hombre que era adicto a la heroína, se inyectaba,
Y una de las cosas que siempre impacta, sin duda, es el testimonio. Imagínense en este caso a los corintios. Ellos estaban en la misma situación, personas que eran lo peor de la sociedad y habían conocido el Evangelio de Jesucristo. Ahora, una de las cosas que siempre vi, siempre marqué, es el hecho de que cuando vemos a personas que son transformadas de una situación tan pero tan compleja, habitualmente lo que vemos en el caminar de esas personas en el Evangelio o en la fe cristiana son secuelas de sus vidas pasadas. Es algo habitual. Una vez hablé con una persona, un joven que me contaba, él había sido adicto muchos años. Entonces él me decía: Fernando, yo nunca más voy a volver a tocar la droga. Y yo le digo: ok, gloria al Señor por eso, pero no seas tan absolutista. ¿Por qué? Porque el día que, si llegara a venir el día en el cual volvieras a caer en tu debilidad, lo que ocurriría es que te alejarías directamente del Señor porque creerías que le fallaste a Dios. Entonces, la verdad es que cuando la situación o de donde vienen las personas o cuando las personas son salvadas de una situación tan pero tan compleja, como dije, siempre quedan secuelas en la vida de esa persona. Diferentes, no voy a decir pecado, pero por lo menos voy a decir diferentes luchas en el transcurso de su vida. En cierta manera, esta era la situación de la iglesia de Corinto. No podemos afirmar de ninguna manera que las personas que estaban en Corinto no eran creyentes. Lo que podemos afirmar que eran creyentes absolutamente inmaduros. Creyentes que habían sido influenciados obviamente por su vida pasada y que en muchos casos traían esos vicios de la vida pasada a la iglesia de Cristo. Y hermanos, eso es algo que habitualmente pasa dentro de la iglesia. Traemos cosas que no provienen de la fe. Traemos pensamientos que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo e intentamos insertarlos dentro de la iglesia. Hace algunos años atrás me tocó visitar una iglesia con algunos líderes de nuestra iglesia y vi algo tremendo dentro de una iglesia. Literalmente vi cómo facciones políticas se disputaban el poder o la autoridad dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es o qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Cómo debemos nosotros actuar ante estas situaciones? Cuando nos encontramos frente a la división, que es lo que va a decir el apóstol Pablo, ¿qué debemos hacer o qué debemos buscar como cuerpo de Cristo para poder sanar esas situaciones? Por favor, acompáñenme a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. La semana pasada habíamos hablado acerca de la elección de Dios. Esta elección es incondicional y el apóstol Pablo habla acerca de su elección no solamente como un hombre que ha sido llamado al servicio de Dios,
sino también obviamente en ese llamado en el cual recordamos la semana pasada, camino a Damasco, Saulo de Tarso se encontró con Jesucristo de Nazaret y fue llamado al servicio, pero también fue llamado a salvación. Ahora el apóstol Pablo también les recuerda a estos hermanos de Corinto que ellos habían sido también llamados. Habían sido llamados a salvación de la misma manera que el apóstol Pablo lo había sido llamado. Habían sido llamados a servir al cuerpo de Cristo de la misma manera que el apóstol Pablo había sido llamado. Habían sido llamados también a la unidad de la iglesia, y es un poco lo que Pablo va a desarrollar en este pasaje. Y sobre todas las cosas, Pablo va a decir en el final, en el versículo 9, que la marca o el sello de ese llamado es la unidad, la comunión que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 10, él va a tocar el tema de la división y obviamente de la unidad. Dice entonces el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, y otros: yo soy de Cefas, y aún otros: yo soy de Cristo. Y ahora vienen tres preguntas que el apóstol Pablo hace. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no pierda su valor. Amén. Pensé en un momento en abarcar hasta el versículo 31, sin embargo creo que a partir del versículo 18 al 31 hay un mensaje extraordinario y muy, muy importante para nosotros. Así que la semana que viene vamos a ver ese pasaje. Lo que encontramos en este caso, en este pasaje que acabamos de leer, es al apóstol Pablo exhortando a los fieles de Corinto a mantenerse en la unidad de Jesucristo. Como dijimos, Corinto era una ciudad en la cual había una influencia no solamente de los diferentes lugares que las rodeaban, sino que aún venían a Corinto personas de todo el mundo. Una de las particularidades de Corinto, siendo una ciudad griega, era que la política constantemente influenciaba en la ciudad. Ahora, lo que ocurrió en esta situación es que utilizaron diferentes puntos paganos para introducir dentro de la iglesia de Cristo una cierta división política para saber quién era más o quién era menos dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice que había diferentes facciones dentro de la iglesia de Corinto.
Era algo así como hoy decir dentro de nuestra iglesia, algunos están en el hogar en acción de la casa de Rodri, otros están en el hogar en acción de la casa de Mauri o antes, bueno, sigue siendo el hogar en acción en la casa de Francisco, y otros en las torres, ¿sí?, en la casa de Marcos. Entonces, dentro de la iglesia comenzó a haber divisiones y pleitos para saber cuál facción era más importante dentro de la iglesia. En cierta manera se disputaban el poder, la autoridad y la verdad. Entonces el apóstol Pablo los exhorta y él les dice, deben ponerse de acuerdo. No puede existir dentro de la iglesia de Cristo, hermanos, división. Deben ponerse de acuerdo. Debemos tener unidad, comunión en Cristo Jesús. Pablo les habla y les dice, debemos poner nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro pensamiento, nuestro sentir en encontrarnos perfectamente unidos en la misma mente y el mismo parecer. Ahora, pensaba por qué una iglesia puede llegar a tener o a caer en una división como esta. Cuando comenzamos esta serie de Primera de Corintios, una de las cosas que dijimos es que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia enferma. Y no quiero que suene fuerte, sencillamente lo que estoy diciendo es que tenía literalmente una enfermedad. Necesitaba ser curada. Necesitaba ser atendida. Hermanos, no es normal que una iglesia o que miembros de la iglesia o de alguna iglesia lleguen a sentir hacia otra persona un sentido de desprecio. No es normal que dentro de la iglesia de Cristo un grupo de personas o una persona sienta hacia otra persona rencor, odio o, como dije, desprecio. Estos tres partidos se dividían en tres personas y quiero nombrarlas. La primera persona era el apóstol Pablo, quien está escribiendo la carta. Él había fundado esta misma iglesia en Corinto, lo encontramos en Hechos capítulo 18. Vemos que el apóstol Pablo fue quien predicó el evangelio, quien plantó la semilla de la fe del evangelio de Jesucristo en la ciudad de Corinto. La segunda persona que encontramos es un hombre, un predicador llamado Apolos, que había predicado en Corinto, y esto podemos ver en Primera de Corintios, también en Corintios, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6, y el capítulo 4, versículo 6, también dice que Apolos había regado lo que Pablo había plantado. O sea, esto era una alusión a que que Apolos había predicado también en Corinto. Y la tercera persona que se nombra en este grupo o facción es Cefas. Es el apodo que tenía el apóstol Pedro y era considerado el principal apóstol entre los apóstoles. Ahora, quiero que pensemos en esto por un momento. Y Pablo también lo va a decir. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Qué está ocurriendo en la iglesia de Corinto?
Hermanos, lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto, en el momento en el cual el apóstol Pablo está predicando, es la situación más terrible que una iglesia puede vivir. Es la enfermedad más terminal que una iglesia puede experimentar. Lo que estaba ocurriendo en Corinto es que las personas habían dejado de mirar a Cristo y empezaron a mirar a los hombres. El peor ejemplo que un líder puede dar a su iglesia es decirles: hermanos, mírenme como ejemplo. El peor error que podríamos cometer nosotros como líderes de la iglesia es decir o mostrar o aparentar que podemos hacer algo fuera de nuestro Señor Jesús. El peor error que un predicador o un pastor o un líder puede cometer es pararse en un púlpito y robarle el lugar a Dios. El día que eso ocurra, debemos estar atentos, alertas, para huir. Pablo entonces le dice: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Bueno, no somos nada. La respuesta del apóstol Pablo es, como dije, 3 preguntas, pero voy a enfocarme particularmente en la primera. ¿Acaso está dividido Cristo? Hermanos, si Cristo estuviera dividido, entonces no podríamos en ninguna manera afirmar que la iglesia es una. Ahora, esto también, obviamente, lo que da es una particularidad a la iglesia de Cristo. El hecho de saber de que la iglesia es una, también lo que hace es exponer el error de otros pensamientos o de otros evangelios. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas: si alguien os predicare otro evangelio diferente al que nosotros le hemos anunciado, sea anatema. Cristo no está dividido, hermanos. Cristo es uno solo, y esto lo afirma también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 5. Dice: un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y el Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Otra vez, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos. Hermanos, el hecho de saber y predicar que la división daña a la iglesia no implica que nosotros toleraríamos o toleramos una enseñanza diferente a la cual hemos recibido. Si alguno osare a predicar otro evangelio, como dice el apóstol Pablo, si alguno osare en predicar a otro Señor o a un Señor dividido, si uno osare en predicar una fe diferente, un bautismo y un Dios diferente al cual nosotros predicamos, entonces como cuerpo de Cristo debemos cerrar la puerta. Hermanos, el hecho de que la Biblia nos llame a no caer en prácticas de división no implica que la Biblia nos llame a tolerar
las falsas enseñanzas. Cristo no está dividido, y es verdad. Hay un solo Señor y por lo tanto los cristianos, los que creemos, los que hemos sido regenerados, también debemos estar unidos a Él. No a alguna idea vaga de Él, sino unidos a Él. Cuando hay una idea errada, errónea de nuestro Señor Jesús, de su amor, de su gracia, de su soberanía, de su bondad. Cuando hay un error en Cristo Jesús, entonces, ahí sí, hermanos, cerramos la puerta para cuidado del cuerpo de Cristo. Pero Cristo no está dividido. Como iglesia somos llamados, y la Biblia nos llama a vivir en armonía, a vivir juntos en unidad. No es una idea que solamente el apóstol Pablo le está dando a los corintios, no es una idea nueva o un evangelio o una predicación nueva la que el apóstol Pablo les está dando, sino que es algo que aún encontramos en todas las Escrituras. Voy a leer algunos textos muy rápido para poder terminar en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo. En Salmo, este Salmo tan conocido que tantas veces lo hemos recitado, Salmo capítulo 133, versículo 1. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto? Y lo que este texto está haciendo es llamarnos a nosotros, quienes somos hermanos en la fe, a vivir unidos y en armonía, obviamente. Somos llamados a vivir unidos como hermanos, hijos del mismo Padre. Somos llamados a estar unidos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 46. Somos también llamados a estar unidos en el mismo espíritu. No solamente como hermanos morando en armonía, sino también en el mismo espíritu. Esta es la iglesia primitiva en la cual había sido establecida por nuestro mismo Señor Jesucristo, y dice la palabra del Señor que todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. El espíritu era exactamente el mismo. No solamente somos llamados a vivir, como dije, como hermanos en armonía, sino también con sencillez de corazón, unidos, espiritualmente unidos. Miren lo que ocurría acá. Todos los días se juntaban, se reunían, todos los días. Tenían la necesidad de estar unos con otros. Y hay veces nos pesa venir a la iglesia. Hermanos, una de las razones por la cual venimos y nos congregamos en la iglesia del Señor, sí es verdad, es para adorar a nuestro Dios, es para cantar, para escuchar su palabra, pero también, hermanos, es para cumplir el mandato de Dios y poder estar unidos como hijos de Dios, unidos en el mismo espíritu, disfrutando unos de otros. Ayer fue un día sensacional para mí. Miren, y fue uno de los días donde mi salud más me pasó factura.
Sin embargo, fue un día sensacional. Desde muy temprano nos reunimos con algunos varones a leer la Biblia, a orar juntos, a desayunar, a reírnos, a acompañarnos. Después comimos unos ricos patis. ¿No, Iván? Después jugamos un rato fútbol. Yo estaba casi que me desmayaba, pero no quería dejar de jugar un rato con mis hermanos. Disfrutamos el día. Luego vimos llegar a los adolescentes contentos nuevamente. Después la reunión de jóvenes disfrutando, riéndonos hasta tarde, comiendo otra vez unas ricas pizzas y pasando un lindo tiempo juntos. Hermanos, eso disfrutamos. Si no disfrutás eso, es porque no estás en armonía con la iglesia de Cristo. Sencillo. Ninguno es millonario, ninguno viene con una 4x4 o con un Audi. No importa. Disfrutar de la sencillez de poder estar juntos. Ayer un hermano me contaba de que un familiar había fallecido, Donovan, un familiar muy, muy querido de él. Y él vino a la iglesia y contó a sus hermanos. Y pudimos decirle, Donovan, tranquilo, todo está bien, el Señor está en control. Hemos tenido la partida de nuestro hermano Francisco hace una semana. Ayer vi a Lidia y ella necesita de nosotros. Jessica necesita de nosotros. Rocío necesita de nosotros. Flora necesita de nosotros. Hermanos, no seamos egoístas. Hay veces que estamos en nuestra casa y decimos, pero estoy tan calentito acá, ¿para qué voy a ir a visitar a un hermano? Tengo que ir caminando, son como 8 cuadras. 8 cuadras. Miren estas personas, la unidad genuina. Se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles. Perdón, en el capítulo 46, versículo 46. Todos los días se reunían, todos los días, y compartían. Partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Unidad espiritual. Algo parecido nos dice el apóstol Pablo también en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos, y miren esto, y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una unidad también en la adoración. Somos llamados a vivir unidos, adorando a Dios. No podemos esperar, estamos impacientes para volver a ver la iglesia llena de nuestros hermanos, cantando domingo tras domingo. Somos llamados a adorar a Dios, sí, hermano, es verdad. Dios me llamó a adorarle, amén. Pero ¿sabes qué? Dios te puso en un cuerpo, en una iglesia, para que le adores con otros de sus hijos.
Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice también, vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con humildad. No debemos creernos más sabios que los demás. En nuestra unidad también se debe reflejar una relación sana. Una relación sana. Somos unidos y queremos llegar a unidad para poder relacionarnos de una manera sana. No que haya altivez entre nosotros. A ver, ¿quién sabe más? ¿Quién sabe más? Levante la mano. ¿Quién ha leído más? ¿Quién ofrenda más? No. Somos llamados también a una relación sana en unidad. Los últimos 2 puntos. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De 2 pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia que los separaba, y al abolir en su propio cuerpo la enemistad, Él puso fin a la ley en los mandamientos expresados y ordenanzas para crear en sí mismo de los 2 pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los 2 en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. El apóstol Pablo está haciendo referencia al hecho de que en Cristo Jesús, nosotros antes siendo enemigos, ahora en Cristo Jesús somos reconciliados, y ahora a partir de Él, de este momento en el cual Cristo nos salva, llegamos a ser parte de un pueblo. Antes no éramos pueblo. Antes estábamos alejados de la ciudadanía. Sin embargo, ahora en Cristo, hermanos, hemos sido unidos al pueblo santo de Dios. Dios ha hecho y ha separado un pueblo, y gloria al Señor, tenés el privilegio enorme y tengo el enorme privilegio de formar parte de ese pueblo. Alguna vez alguien me dijo, ustedes se creen muy especial, Dios los eligió. Y yo dije, bueno, sí. No me creo muy especial, pero Dios me eligió. No por algo que yo haya hecho, sino por pura gracia. Por gracia. Somos llamados, hermanos, a tener una unidad como cuerpo en Cristo Jesús. Lo último, luego voy a hacer rápido un repaso de lo que hablamos. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes y en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. El último punto, y para mí es el más importante, es el hecho de saber de que somos llamados a estar unidos para pelear
Como dice Judas, pelead ardientemente por la fe una vez dada a los santos, para enfrentarnos, para cuidar, para exaltar, proclamar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, hermanos, por último, es lo que hace que cada uno de nosotros podamos estar unidos con el otro. El Evangelio, lo que Cristo ha hecho en la cruz. Debemos, como dice Pablo, exaltar el Evangelio, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Las divisiones dentro de la iglesia, en muchos casos, no podemos evitar que ingresen. Aunque como iglesia estamos dispuestos a cerrar la puerta a divisiones, no podemos evitar en muchos casos que por las ventanas se filtren. Sin embargo, cada vez que haya algún tipo de división dentro de la iglesia, o cada vez que podamos visualizar un principio de división dentro de la iglesia, debemos recordar esto: que Cristo no está dividido, que tenemos un solo Señor y por lo tanto nosotros, cada uno de nosotros, los cristianos, los de la fe, estamos unidos. Que no importa si está Fernando hoy o si mañana está Juanito o no sé quién, no importa, pasamos. No somos nada, nosotros no somos nada. Debemos recordar que no somos llamados a mirar a hombres, sino tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. No estoy diciendo que no debemos amar y respetar a nuestros pastores, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, debemos mirar a Cristo por encima de cualquier persona, por encima de cualquier persona. Así mañana venga John MacArthur a ser pastor de esta iglesia. John MacArthur no es más que Cristo o cualquier predicador que se te venga a la mente. Cristo no está dividido. Y entonces, porque Cristo no está dividido, entonces nosotros debemos estar unidos como cuerpo, unidos como hermanos en un mismo sentir, en armonía, unidos en un mismo espíritu, con sencillez de corazón, unidos para tener una relación genuina y sana, unidos en adoración. No, yo adoro en mi casa. Yo adoro cuando quiero, ahí voy a la iglesia solo. No, hermanos. Somos llamados a estar unidos también para adorar a Dios, unidos como un solo pueblo. Ya no hay diferentes pueblos, hay un solo pueblo. Y por sobre todas las cosas, unidos en el Evangelio de Cristo, no solamente para proclamarlo, sino también para estar preparados para defender ardientemente la fe que Cristo nos ha dado. Juan Calvino decía una frase, algo así como que cuando un perro ve que su amo está siendo atacado, ladra. Él decía, cuando el Evangelio de Cristo está siendo atacado, entonces yo ataco. Hermanos, vivamos en unidad en el cuerpo de Cristo, pero también mantengamos firme nuestra fe, el Evangelio de nuestro Señor siendo proclamado en medio de nosotros, constantemente. De esa manera, nuestra mirada siempre va a estar puesta en Jesús, en su cruz.
Si dejáramos de hablar de Cristo, del Evangelio, entonces rápidamente nuestra mirada va a divagar y va a caer sobre alguna persona. Pero si nuestra mirada está puesta en Cristo por el Evangelio, hermanos, entonces vamos a ser una iglesia fuerte, unida. Oramos. Padre Santo, gracias porque nos permitís ser parte de tu iglesia, llamada, comprada, Señor, por precio de sangre. No somos dignos, Señor. Yo no soy digno, Señor, de ser parte de tu iglesia. Señor, pero gracias porque me permitís disfrutar de mis hermanos, amigos. Señor, amo esa charla que tuviste con tus discípulos cuando vos mismo le decís, ya no serán mis discípulos, sino mis amigos. Qué linda esa relación, Señor. Ayúdanos a tener esa relación unos con otros, Señor. Ayúdanos a disfrutar como ayer disfrutamos en todo el día, Señor, riéndonos, teniéndote a vos siempre presente, meditando en vos juntos, adorándote. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces recuerden, por favor, el miércoles vamos a tener nuestra primera reunión de oración presencial a las 7 de la tarde. Los esperamos a todos los que quieran venir. No vamos a mandar grupos porque habitualmente los miércoles se reduce la cantidad de personas, así que pueden venir todos los que quieren y los esperamos, ¿sí? El Señor les bendiga. ¿Algún anuncio hay? ¿Algún tipo de anuncio más? No. Bueno, ok. Dios les bendiga y nos vemos entonces el domingo que viene. A quien le toque, nos vemos el domingo que viene. Bendiciones.